Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Me gustaría entonces en esta mañana, si abres tu Biblia, en el libro de Lucas. Yo quisiera hacer algo esta mañana porque mis hermanos hicieron un excelente trabajo para animarnos la semana pasada respecto a la resurrección. Y yo quisiera esta mañana aprovechar y continuar un poquito con este espíritu de la resurrección. Lucas capítulo 24, si tú vienes conmigo, tú seguramente estás familiarizado con este texto de Jesucristo cuando se presenta a los discípulos camino a Emaús. Y yo me acuerdo un dicho que mi mamá me decía. No sé si has escuchado este dicho, es popular en tu comunidad, en tu familia, en tus amigos. Mi mamá decía, cuando nosotros estábamos buscando las cosas y no hallábamos, decía, montado en el burro y buscándole al burro. No sé si eso es familiar. Montado en el burro y buscando al burro. O sea, estaban las cosas ahí al lado mío y yo no veía, y mi mamá venía y nos decía, nos enseñaba. Mi mamá era muy filosófica. Ella tenía frases muy, muy importantes, y si no nos entraba por las frases, agarraba cualquier cosa que estaba en su mano y no me entendiste, ¡pum! Bien intencional, bien intencional. O aprendes o aprendes. Bueno, en el capítulo 24 es interesante, este es el último capítulo del libro de Lucas, que vas a ver que Lucas termina con este tema de la resurrección de Jesucristo, y Lucas escoge una historia porque, ¿te acuerdas cuál es el propósito de Lucas cuando él escribe el libro? A ver si recordamos, el libro de Lucas tiene un símbolo que era el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Y Lucas quiere mostrarnos que Jesucristo es el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios perfecto, el único hombre perfecto en la tierra. Jesucristo es el hombre perfecto. Y es interesante, cuando termina el libro de Lucas, vamos a ver que el hombre perfecto, que es Jesucristo, hace algo que ningún hombre común, mortal, lo ha hecho ni hará. El hombre perfecto, el único hombre perfecto que existió en la tierra, que es Jesucristo, él resucitó, está presente y está enviando misioneros al mundo. Escuche eso. Capítulo 24 de Lucas, vas a ver Jesucristo resucitado, Jesucristo presente y Jesucristo enviando misioneros al mundo. Es maravilloso. Ahora, en el capítulo 24 vas a ver que se divide en algunos párrafos. Del versículo 1 al 12 está la resurrección de Jesús, y vos vas a ver que es interesante que Lucas va a mostrarnos que no fue a los hombres que Jesucristo se presentó, sino fue a las mujeres que Jesucristo se presentó, para que las mujeres, yo no sé por qué, llevaran más rápido la noticia que Jesucristo había resucitado. Hermanas, ¿por qué creen que Jesucristo habló o se presentó a las mujeres y no a los hombres? No creo que, porque Jesucristo no dijo a las hermanas que prediquen, a los que mandó a predicar fueron los hombres. Pero yo creo que Jesucristo conocía muy bien a las mujeres, la característica que ellas tienen, no son muy efusivas en comunicar rápido las cosas, comunican rápido. ¿Sí? Su lengua es muy rápida. Entonces, cuando una mujer usa su lengua, lo usa rápido, a veces para bien, pero a veces para mal.
Pero Jesucristo sabía, entonces se presentó a las mujeres y las mujeres enseguida el chisme. Jesús resucitó, Jesús no está en la tumba, Jesús está vivo y se llenó toda Jerusalén de la noticia: Jesucristo está vivo. Gracias a las mujeres. Tenemos que agradecer. Vamos a darle un fuerte aplauso a las mujeres. Vamos, varones, dale. Las mujeres en el plan de Dios son muy, muy importantes, hermanos. Si ustedes leen a Lucas capítulo 8, ahí vas a ver que las discípulas de Jesucristo estaban después de los discípulos de Jesucristo. Así que para Jesucristo, tanto hombres como mujeres son importantes en el plan de Dios, en el reino de Dios. Bueno, entonces si tú lees ahí, tú te vas a dar cuenta que las mujeres reciben la noticia y pues ya todo el mundo sabe: Jesucristo ha resucitado, Jesucristo no está muerto, Él está vivo. Pero siempre hay los despistados. Siempre hay los despistados. Siempre yo digo que en el mundo hay dos clases de personas. Están aquellos que no saben lo que pasa y dicen: sería de traer la Biblia. ¿Cómo? ¿Estás en la iglesia y no sabías que tenías que traer la Biblia? O habría picnic, habría la actividad. ¿Cuál es la próxima actividad que tenemos? El Día de la Madre. Entonces algún despistado va a decir: habría Día de la Madre, nadie me dijo. O sea, está esa persona que está pero no está. Pero están las otras personas que hacen que las cosas sucedan. O sea, que saben lo que está pasando y quieren ser protagonistas, quieren ser activos, no pasivos. Y es importante para nosotros saber: ok, estamos aquí en la iglesia de Brainerd, en la iglesia hispana. Dios me ha traído aquí, no sé cuál es tu situación, pero de alguna manera y por alguna razón tú estás aquí y Dios te trajo para que seas no pasivo, sino activo, haciendo que las cosas sucedan. Yo no sé en qué área, por eso te digo que tú tienes que estar muy conectado con la cabeza, porque la cabeza te va a decir dónde hay necesidad y tú tienes que estar abierta el corazón, los ojos, los oídos espirituales. Señor, ¿dónde? Ayúdame, no quiero estar aquí simplemente sentadito, cómodo. No, el cristianismo, ahora te voy a mostrar lo que pasa con la resurrección. Cuando tú estás conectado, cuando estás bien cerca de Jesucristo resucitado, no puedes quedarte quieto. Mira, y entonces, claro, habían dos que subían a Emaús desde el versículo 13 al 35. Y vas a ver que estos muchachos parece que estaban tristes. Mira lo que dice ahí el versículo 13. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. 60 estadios para nosotros sería como 11 kilómetros. 11 kilómetros, más o menos como de aquí a Cleveland. 11 kilómetros. En auto, ¿cuánto nos llevaría a Israel? 20, 25 minutos. Pero caminando, ¿cuánto nos llevaría de aquí a Cleveland caminando, hermanos? Ayúdame. ¿Una media hora? No, ¿qué digo? ¿Unas 2 horas, 3 horas? 2 horas y media caminando, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque fíjate que cuando ellos van caminando a Emaús, 11 kilómetros, ellos van caminando, pero van tristes. Fíjate lo que dice el versículo 14. Dice: e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido, y sucedió que mientras ellos hablaban, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Viste, estos discípulos, las mujeres habían traído la buena noticia, pero estos tipos no les cayó el 20. Estos seguían tristes. Decían: ya
Jesús dijo que iba a ser el Mesías. Jesús dijo que iba a salvarnos de los romanos. Jesús dijo que iba a hacernos del pueblo de Israel un gran pueblo, una gran nación. Y mira cómo terminó. Mira dónde terminó el Mesías. Wow. Si tú no estás conectado con la resurrección, tú todavía vas a tener problemas en tu corazón, en tu mente, y vas a llenarte de tristeza porque piensas que, yo me hice cristiano, pero mira cómo me va. Mira cómo estoy. Mira cómo es mi vida. Mira, Dios no contesta mis oraciones. Es caminar la vida todavía pensando en que, qué pena, Dios me ha abandonado, Dios se ha ido, ya no hay esperanza. Ese es el gráfico, el cuadro de los dos caminos a Emaús. Estaban tristes, estaban acongojados. Hermano, yo no sé qué cosas estás viviendo en este momento en tu vida, pero quiero decirte que la resurrección de Jesucristo puede traer esperanza a tu corazón, puede traer esperanza a tu vida si tú realmente te conectas con el resucitado. Si tú realmente crees que Jesucristo resucitó y que Él está vivo, viviendo en ti y en mí. Así que, cuidado, el tema de tu estado de ánimo va a depender mucho de cómo tú estás viviendo tu cristianismo. ¿Estás con un Cristo vivo, resucitado, o todavía tienes un Cristo que está clavado en la cruz? Tristemente, muchas religiones, a propósito, acabo de enterarme la muerte del Papa, y seguramente ustedes han escuchado mucho, pero me da mucha tristeza en el corazón que este hombre, teniendo la oportunidad en vida de compartir el mensaje de salvación que es a través de Jesucristo, él nunca compartió ese mensaje públicamente, reconociendo que es un pecador y reconociendo que solo es Cristo el que puede salvar. Es interesante, ni una entrevista, ni una cosa que de boca de él confiese con su boca, cree en su corazón que Jesucristo levantó de los muertos, y dice la Biblia, será salvo. Todos son cosas muy filosóficas, humanistas, de ética, de hacer bien al prójimo, de que todos debemos amarnos, aceptarnos. Sí, todo eso está bien, pero ¿y la salvación? ¿Cómo es que somos salvos? Gracias a Dios, en esta iglesia hemos puesto el fundamento está puesto en esta iglesia. Efesios 2:20 dice que no hay otro fundamento que sea puesto, sino ¿cuál es el fundamento? ¿En dónde está la iglesia fundamentada? En Cristo, porque no hay otro fundamento. No son tus obras, no son tus buenas intenciones, es Cristo el que te salva. Entonces estos muchachos muy tristes caminaron desde Galilea, desde Jerusalén, que estaban subiendo a Emaús, tristes, desilusionados. Su expectativa de Jesucristo, se cayó. Es como muchos, estamos orando por algo y Dios dice no, ¿cómo quedas? Se desinfla el globo y decimos, estaba orando por esto y Dios no me contestó. No, posiblemente sí te contestó. Lo que pasa es que no estás escuchando, porque Dios puede decir sí, no y espera. Entonces Dios sí va a estar escuchándonos lo que estamos hablando con Él, caminando con Él, pero tienes que tú también prestar atención. Pero fíjate que Él, cuando están caminando, se presenta a Jesús y trata de animarlos, trata de ponerlos en perspectiva para que ellos entiendan lo que estaba pasando en ese momento. Fíjate lo que dice el versículo 24. Dice, fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron, así como las mujeres había dicho, pero
a él no le vieron. Entonces él les dijo, fíjate cómo aquí Jesucristo, conociéndoles a estos muchachos que iban tristes, desanimados, desalentados, les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Fíjate cómo Jesucristo toma la palabra para decirles: hey, insensatos, esto ya se dijo, lo que iba a pasar conmigo. ¿Por qué no lo creyeron? Todo lo que se dijo de mí se dijo ya en el Antiguo Testamento. Y ustedes, en vez de estar alegres, contentos de lo que pasó, ustedes siguen tristes. Fíjate qué interesante. Para animar al hermano, para animar a una persona, nosotros tenemos que tomar la palabra y decirle lo que ha acontecido en su vida, para que esa persona se goce en las verdades que tenemos en la palabra. Hay mucha gente que está tratando de que Dios haga todo lo que ellos le piden. Pero cuando Dios pide algo de ellos, se enojan. Tristemente, la iglesia de hoy se ha vuelto tan frágil, tan débil, que solo quieren un Dios que te bendiga, que me bendiga, que me bendiga, que me dé, que me dé. Pero cuando Dios dice, dice Jesucristo a los discípulos, les dijo, y sigue diciendo: si alguno quieres venir en pos de mí, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Niéguese a sí mismo. Eso no es fácil. Eso no gusta. ¿Cómo, pastor? ¿Tengo que negar? Sí, eso dijo Jesucristo. Si quieres que Dios conteste tus oraciones, ¿qué dijo Jesucristo? Niégate a ti mismo. Mientras menos de ti, vas a ver que más de Dios. Toma tu cruz. Eso tampoco, pastor, está muy difícil, muy radical. Eso es para los fanáticos. Toma tu cruz. No. Jesucristo está diciéndonos en la manera en que nosotros debemos seguirle a Él. Toma tu cruz significa que muchas veces vamos a tener que sufrir por causa del Evangelio. Y a veces, claro, como no nos gusta sufrir por causa del Evangelio, escondemos la cruz. Nos apartamos de la cruz y queremos hacer simplemente lo que es mi voluntad, mi deseo. No estoy escuchando a Dios, que es tomar la cruz que me toca. Algunos seguramente van a decir: sí, pastor, no sabes la cruz que tengo que cargar en mi casa. No le conoces a mi mujer, no le conoces a mi marido. Esa es mi cruz. ¿De esa cruz está hablando el Señor? No, la cruz que tú y yo debemos cargar es esa cruz que, por causa de mi testimonio dado a Él, por causa de mi fidelidad a Él, por causa de mi amor por Él, por causa de estar involucrado en el reino de Dios, consagrado a Él, comienzo a ser rechazado. Esa es la cruz. Cuando por obedecer a Jesucristo la gente te desprecia, la gente te rechaza, cuando estás haciendo la voluntad de Dios. Y entonces, oh insensatos y tardos de corazón. ¿Sabes? Aquí es una gran lección para nosotros. ¿Por qué estamos tristes? ¿Por qué estamos desanimados? ¿Por qué, cómo era la palabra que dijo el hermano? Nos estamos enfriando. ¿Por qué? Porque posiblemente no estamos entendiendo la escritura que ya Jesucristo había dicho. Ok. Y entonces Jesucristo les abre el entendimiento y comienza a explicarles. Ahora, lo interesante del versículo 32 me gusta, porque fíjate que ellos estaban subiendo y Jesucristo se les apareció, pero ellos no le reconocieron. Estos discípulos le dijeron a Jesús:
¿cómo tú eres el único forastero que no conoces lo que pasó? Le decían a Jesús. Por eso me recordé lo de mi mamá, montado en el burro, buscando al burro. Estaban los discípulos con Jesús y le preguntan a Jesús si no conocía lo que había pasado. Y entonces, después de que Jesucristo les explica que todo esto que pasó de él estaba en la Escritura, mira lo que dice en el versículo 32, me encanta esto. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Esto me encanta porque cuando yo estoy con mi esposa, estoy con mis suegros o cualquier lugar donde yo puedo y abro las Escrituras, ¿cómo siente tu corazón? ¿Cómo sientes? Algo que palpita en tu corazón. ¡Wow! ¡Qué lindo esta verdad! ¡Qué lindo esta promesa! ¡Qué lindo este mandamiento! ¡Qué lindo saber que esta es la palabra de Dios y es un desafío cada día en mi vida! Cada día. Claro, y cuando es la palabra que está en tu corazón, es esa palabra la que comienza a hacer el efecto. El efecto. Claro, no hay efecto porque no hay palabra. No hay fruto porque no hay palabra. No hay semilla. Cuando hay semilla, la semilla produce ¿qué? Fruto. Pero entonces necesitamos abrir la palabra y la palabra comienza a calentar nuestro corazón, palpitar nuestro corazón. ¡Wow! Estas son las promesas que tenemos de parte del Señor Jesucristo. Esto es lo que Dios quiere para su iglesia. Esto es lo que más me conviene. Esto es maravilloso. Esto es lo que yo deseo. Entonces, quiero detenerme vamos a leer desde el 36 al 49. Mira. Desde el 36 al 49. Mira lo que dice este texto maravilloso. Estamos en Lucas 24. Están los discípulos caminando con Jesús. Les explica a los discípulos. Y entonces dice: mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Qué preciosa expresión. Sabes, en hebreo esta palabra es muy importante para nosotros. No es muy popular, ¿no? Los judíos cuando se saludan shalom. ¿Y qué significa shalom? Shalom, paz. Pero no es cualquier paz. Cuando el judío saluda shalom, está diciendo, expresando que tengas paz mental, paz emocional, paz en el alma. Pero esa paz que sea esa paz con Dios y esa paz con tu prójimo. Cuando Jesucristo dice shalom, todo eso está en el shalom. Todas esas cosas está buscando que haya en tu corazón, en la persona. Cuando Él se acerca y les dice a los discípulos shalom, les está diciendo que haya paz mental, paz espiritual, una paz que solo Dios puede dar. En Juan capítulo 14 dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. La paz que Cristo quiere darnos es una paz que, aunque estés caminando por el valle de sombra de muerte, la paz de Dios te va a infundir para que puedas pasar ese valle en victoria. Y aquí está Jesucristo ofreciéndoles a los discípulos paz, paz. ¿Y qué más les dice Jesucristo? Fíjate, versículo 37 dice: entonces espantados y atemorizados pensaban que veían ¿qué? Que veían un espíritu. O sea que todavía, fíjate, estaba ahí Jesús frente a ellos y todavía como que no les caía el 20. Como a muchos de nosotros, estamos hablando del fundamento, estamos hablando de Jesucristo, estamos hablando de tener una relación con Él, pero a veces eso como que todavía no es tan claro en mi vida
que estoy todavía afanado en otras prioridades, cuando mi prioridad número uno tendría que ser mi amor a Jesús, mi relación con Jesús. ¿Sabes? La primera cosa que hace la resurrección de Jesucristo es despertarnos espiritualmente a tener esa relación con Jesús. Mira, el milagro más grande es cómo Dios, por su resurrección, puede transformar corazones duros en corazones de carne. Mentes obscurecidas a mentes clarividentes, en el sentido en que ahora tenemos discernimiento de las cosas. Paz a vosotros. Ellos pensaban que veían un espíritu. Versículo 38 dice: pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y viene a vuestros corazones estos pensamientos. Me encanta esto que sigue, porque fíjate, esto es maravilloso para nosotros entenderlo ahora. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos, los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, y les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Wow, este cuadro yo creo que para nosotros debe ser maravilloso, porque fíjate, ellos frente a Jesús no se dieron cuenta que Jesús estaba ahí en carne y hueso. Ahora, yo te pregunto, ¿qué sería para ti mejor? ¿Haber estado con Jesús, verlo cara a cara, carne y hueso, o tenerlo ahora a Jesús en tu corazón espiritualmente? ¿Qué preferirías? ¿Qué preferirías en tu vida? ¿Volver al pasado y tener a Jesús, la oportunidad de verlo a Él, caminar con Él, o tenerlo adentro? ¿Verdad? ¿Hay o no hay una diferencia? Pero claro que hay una diferencia. Ahora, fíjate, ellos mirando a Jesús, ellos no entendían, todavía pensaban que Jesús era un espíritu. No entendieron. Vivió 3 años con los discípulos y no entendieron lo que les dijo. ¿Quién era Él? ¿Y qué tenía que pasar con Él? Y aquí Él se presenta a estos discípulos para decirles: miren, yo estoy aquí de carne y hueso, deben de comer. El que fue crucificado, el que fue sepultado, resucitó, está vivo, soy yo. Fíjate que aquí hay algo maravilloso, hermanos. Chispas, quisiera rapidito, pero hay tres religiones que salen del judaísmo. Está los musulmanes, los cristianos y el judaísmo. ¿Escuchaste? Cristianos, musulmanes y judaísmo. Los judíos tienen como líder a Moisés, y Moisés murió y está sepultado. Los musulmanes tienen como su líder a Mahoma, el profeta Mahoma. Los musulmanes siguieron al profeta Mahoma. ¿Dónde está Mahoma? Está muerto, sepultado. Fíjate, los judíos, un líder, Moisés. Los musulmanes, Mahoma, muerto. Los cristianos, ¿cuál es nuestro líder? Jesus. Y Jesus is alive. Jesus is not dead. Jesus
resucitó, está vivo. ¿Sabes qué? Para mí esto es como hoy las caricaturas, todas los montajes que hacen para poder mostrar a los héroes. ¿Cómo los hacen? Los hacen fuertes, los hacen musculosos, los hacen que rompen paredes, que paran aviones, que paran trenes, que suben las paredes de los edificios. Esos son los personajes de nuestros hijos, de nuestra actualidad, ¿no? Jesucristo resucitó de los muertos. La más grande exhibición del poder del hombre perfecto. Él está vivo. Ellos ni lo sospecharon, ni lo creyeron. Ahora nosotros ahora vemos la historia, ahora vemos cómo estos reaccionaron. Nosotros tenemos mayor luz para poder pensar un poco diferente a ellos, porque nosotros ahora sabemos que sí, Jesucristo resucitó, Él está vivo, que Él se fue y que Él próximamente regresará por su iglesia. Otra vez en el versículo 44, mira, dice: y les dijo estas palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esa es la división de la Biblia hebrea. La división de la Biblia hebrea: los salmos, los profetas y la ley de Moisés, el Pentateuco. Las tres divisiones de la Biblia hebrea. Y es interesante que en cada una de esas porciones de la ley de Moisés, los profetas, los salmos, ¿de quién habla esos libros? De Jesús. De Jesús. Vos vas a ver que Moisés, por ejemplo, en Génesis 18:15, Moisés dijo que Dios levantará un profeta igual a Moisés. Ya en el principio, ya en el Pentateuco, Dios estaba hablando de ese Mesías que iba a venir. En los profetas encontramos ahí en 1 Samuel capítulo 7:14 diciendo que de la descendencia de David vendrá uno que será el que gobernará en el trono de David. ¿Quién era ese que se sentará en el trono de David? ¿Quién era? Jesucristo. Entonces fíjate, en la ley de Moisés decía de un profeta, en los profetas decía que vendría uno, y en los salmos hay muchos salmos que vos puedes leer y ver que, por ejemplo, el Salmo 16 dice que una de las promesas que Dios hizo a su hijo es que no le dejará en el Seol, sino que le levantará y lo llevará a la diestra de él, del Padre. ¿De quién hablaba? De Cristo. O sea que todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Así por ejemplo, la lectura que hicimos esta mañana es una sombra, es simplemente una figura de quién era el cordero que iba a venir a morir, quién era el hijo que iba a venir a morir, quién era el cordero en el que el Padre se iba a agradar. Cristo. Lo que pasó con Abraham y su hijo simplemente fue una sombra, una figura, una muestra, una pequeña muestra de lo que iba a pasar en el futuro. Maravilloso, maravilloso. ¿Cómo se conecta toda la Biblia para hablarnos de Cristo, de Cristo? Ok, ahora mira, vamos a ir al 50 al 53. Vamos a terminar ahí, el 50 al 53. Dice así el versículo 50. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle
adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estando siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Y termina la historia de Lucas hablándonos dónde está ahora Jesucristo, resucitado y ahora ascendido a la diestra de Dios Padre. Pero cómo ahora nota qué cambio hay en el corazón de los discípulos. ¿Qué cambio? Fíjate en el versículo 52. Y ellos, después de haberle adorado, ¿cómo? Ahora entendieron y ahora adoraron a Jesucristo. Qué diferencia, ¿no? Y la otra cosa es que dice, no solamente que adoraron, pero que volvieron a Jerusalén con gran gozo. ¿Cómo estaban al principio? Tristes, desilusionados. Uy, la vida se acabó. Cristo murió, se acabó todo. Pero ahora que le ven resucitado, ahora que Jesucristo se les aparece, ahora que Jesucristo les dice, insensatos, ¿por qué no creen lo que dice el Antiguo Testamento de mí? Y entonces ahora ellos dicen, cierto ha sido, está vivo. Y entonces ellos comienzan ahora con gozo. ¿Pero qué van a hacer? Dice, y estando siempre en el templo, alabando y bendiciendo al Señor. Por eso es importante, mira, el libro de Lucas no termina en el capítulo 24. No termina aquí, ¿sabes? El libro de Lucas continúa en el libro de Hechos. Ven conmigo, fíjate, porque cuando en el libro de los Hechos Lucas está hablando de la ascensión de Jesucristo, mira lo que dice el versículo 6, Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Está hablando de la ascensión, ese momento que iba a ascender Jesucristo, ese momento que se había aparecido a los 12. Verso 8 dice, 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazonas que vuestro Padre en su sola potestad puso. Este es un texto muy importante para nosotros, muy importante y valioso, porque fíjate, aquí está bien claro, diciendo Jesucristo y alertando a la iglesia, no es de vosotros las sazones, no es de vosotros adivinar los tiempos, no es de vosotros, no es de nosotros decir cuándo va a venir el Señor Jesucristo. Porque tenemos mucha escritura que dice que el Señor Jesucristo vendrá como ladrón en la noche. Así que aquellos que se atreven a poner fechas, no, Jesucristo va a venir en el 2026, 27, 28, han dado muchas fechas y el Señor Jesucristo ha venido. Entonces, ¿qué son esos? ¿Cómo se llaman aquellos que dicen algo que la Biblia no dice? Hay muchos, tengo una lista, no quiero gastar tiempo, pero ustedes los conocen. Pero ese no es nuestra competencia, no nos compete eso. Lo que nos compete es lo que dice el versículo 8. Fíjate lo que dice el 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso nos compete. Ser testigos. Ser testigos. Esa es la responsabilidad nuestra de la iglesia. Ahora, rapidito, fíjate, ¿la iglesia entendió esto? Yo creo que la iglesia, una vez que se encuentra con el Cristo vivo, con el Cristo resucitado, reciben el Espíritu Santo. ¡Wow! Y es increíble ver cómo ellos responden al poder que se les ha sido dado. Y vas a ver todo lo que sucede en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos vas a ver muchas cosas impresionantes. Quiero que me ayudes con tu Biblia. Los días miércoles, los hermanos que están estudiando conmigo el libro de los Hechos, vemos cómo el evangelio crece. Estaban 12 primero, después 120, después 3,000, después 5,000, después ya dice que no
no podían contar el número de la gente que se convertía. ¿Por qué pasaba eso? Porque, hermanos, la iglesia al comienzo dudaba como estos discípulos que estaban camino a más, pero después que vieron a Jesucristo resucitado, ellos se convirtieron en testigos oculares. Ellos se convirtieron en testigos de algo maravilloso, de algo que sucedió realmente en la historia. Por eso es que ellos tenían pasión, valor, compromiso y sacrificaban sus vidas. Entonces, el libro de los Hechos nos va a mostrar ese crecimiento numérico rápido. Pero no solamente eso, mira, quiero leerte algunos versículos que en el libro de los Hechos yo quiero que me ayudes y vayamos juntos mirando el poder del Espíritu Santo en estos hombres comunes, corrientes, pero cuando Dios toma a estos hombres comunes y corrientes, comienza a hacer cosas extraordinarias. Que eso es lo que puede llegar a pasar ahora mismo en nosotros. Hombres y mujeres comunes y corrientes que estamos con el resucitado, puede comenzar a suceder cosas impresionantes. Fíjate lo que dice Hechos capítulo 2 versículo 47. Dice: alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. ¿Por qué sucedía esto? Porque seguramente cada uno conectado con Jesucristo resucitado eran guiados, movidos para salir y predicar el evangelio en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La gente estaba escuchando el evangelio. Mira lo que dice Hechos capítulo 5 versículo 14, y dice: y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. No solamente, fíjate, era un crecimiento numérico, pero eran hombres y mujeres comunes y corrientes que se consagraban al Señor, que tenían un compromiso con el Señor, se volvían testigos oculares de esta resurrección, lo vieron, estaba vivo. Hechos 6:7 dice: y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y en muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La fe no solamente era compartida en el pueblo o a niveles sociales bajos, pero la fe comenzó a ser compartida en la sociedad media, en la sociedad alta. Todo el mundo comenzó a escuchar el mensaje de la resurrección de Jesucristo. Hechos capítulo 9 versículo 31 dice: entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y era edificada. Me gusta esa palabra, era edificada. Significa que estaba creciendo como un edificio. Cuando tú comienzas una construcción, ves cómo se va creciendo. Pones puertas, ventanas, paredes, techo, va creciendo el primer piso, el segundo piso, el tercer piso. La iglesia crecía. Hechos capítulo 12 versículo 24: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. No solamente en ese tiempo no había como hoy tenemos tantas iglesias. La iglesia crecía en los hogares, en las plazas, en los caminos. Donde había gente, ellos iban y predicaban el evangelio. Cristo resucitó, Él está vivo, somos testigos. Hechos 14:1 dice: cuando Pablo y Bernabé entraron juntos en la sinagoga de los judíos en Iconio, hablaron de tal manera que creyó gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Fíjate, la conversión de las personas va a ser cuando hombres sencillos, mujeres sencillas compartan el glorioso evangelio. El apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Por eso crecía la iglesia. Por eso vemos que la iglesia en Hechos, el impacto de la resurrección que recibieron los testigos hizo que un movimiento del Espíritu rompa cadenas, rompa ideas, rompa conceptos, de patas arriba al mundo de ese entonces. Mira lo que dice Hechos capítulo 16:4: según pasaban por las ciudades,
entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles, los ancianos que estaban en Jerusalén, para que los observaran. La iglesia crecía y necesitaban organizarse y necesitaban comunicar cómo iban a vivir el reino de Dios en ese momento. Y Hechos 19:20 dice: así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Wow. Me quedaría mucho tiempo para seguir mostrándote cómo crecía, no solamente numéricamente, pero crecían los discípulos del Señor Jesucristo en piedad, en pasión, en valor, en compromiso, en sacrificio, porque ellos eran testigos de la resurrección. Hermanos, qué privilegio esta mañana que podemos nosotros estar aquí para recordarnos tres cosas. La primera, quisiera que vengas conmigo allí. La primera cosa, ¿dónde necesito oír paz en mi vida? ¿Dónde necesitas? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Estás en conflictos? ¿Estás con miedo, con temor de tu matrimonio? Ahí necesitas escucharle a Jesucristo: paz a vosotros. Yo he resucitado para darte una oportunidad de que tu matrimonio sea para mi gloria. Muchachos, ¿dónde necesitas escuchar paz? Si quizás dices: no, es que mi papá, mi mamá, es que no me entienden. Bueno, tienes un Jesucristo vivo que Él sí te puede entender. ¿Dónde necesitas escuchar paz a vosotros? ¿Cómo te va en tu trabajo con tus jefes? ¿Te tratan mal? ¿Te hacen a un lado? ¿Te hacen de menos? ¿Te discriminan? Que es la palabra que escucho. ¿Sabes qué? Jesucristo está esta mañana para decirte: paz a vosotros. Cualquier área que tengas conflictos, turbaciones, Jesucristo esta mañana viene y dice: paz, quiero traer paz, que tu alma esté tranquila, yo estoy en control. Que tu mente esté tranquila, porque si tu mente comienza a conectarse con mi mente, vamos a pensar juntos iguales. Si tus emociones se conectan con mis emociones, vamos a tener las mismas emociones. Si tu voluntad se conecta con mi voluntad, vamos a tener las mismas acciones que necesitamos hacer ya. Paz a vosotros. Esta mañana Jesucristo está diciéndonos: yo resucité para traerte paz. Espero que esa paz que inunda el corazón pueda ser una realidad en tu vida y en la mía, a pesar de las turbulencias que podamos estar pasando. La primera cosa. La segunda cosa que quisiera reflexionar es: ¿dejo que Jesús abra mi entendimiento? ¿O sigo como los discípulos que seguían tristes a pesar de que Él había resucitado? No entendían las escrituras. Pero cuando Jesús les abrió el entendimiento, se llenaron de gozo. Se llenaron de gozo. Quisiera que esta mañana, hermanos, el evento de la resurrección de Jesucristo no solo traiga paz, pero el gozo que necesito saber de que en Cristo Jesús hay esperanza. En Cristo Jesús, cualquier cosa que está pasando en mi vida, hay esperanza. Quiere traer gozo a tu corazón, paz a tu corazón. Pero la última cosa, y creo que este es algo que deberíamos enfatizar un poco más en esta iglesia. ¿Cuál es la última reflexión? Es: ¿cómo vivo? ¿Vivo como testigo? ¿O todavía sigo esperando la resurrección? ¿Cómo vivo? ¿Soy un testigo de que Jesucristo está vivo? Cristo está en mí y yo estoy
mostrando al Cristo vivo o todavía estoy esperando que algo pase en mi vida para yo poder hacer los cambios y la transformación que solo Cristo puede hacer en un corazón duro, en un corazón de piedra, en un corazón perdido, extraviado? El milagro de la salvación puede ser en esta mañana, si tú no entendiste que Jesucristo resucitó para poder entrar en tu vida y hacer los cambios que Él quiere hacer, te estás perdiendo de la esencia del Evangelio. Porque Jesucristo, cuando resucitó, Él resucitó para cambiar todo lo viejo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. No, ese es el milagro de la resurrección. Quisiéramos entonces esta mañana terminar orando a Dios, que Él nos abra los ojos para mirarle a Él, puesto los ojos en Él. Pero también oramos para que nos llene con su Espíritu, para ser esos testigos fieles que Él quiere que seamos. Amén, hermanos. El milagro de la resurrección. El milagro de la resurrección. El Cristo resucitado presente, el Cristo resucitado que está enviando misioneros. Fíjate, hermanos, quiero terminar. Cuando nosotros hablamos de la obra de Jesucristo en la cruz, sí, es importante porque en la cruz Él vino a morir por nuestros pecados para que nosotros podamos ser justos con su justicia. Es importante. Él vino a morir en una cruz para que nosotros con su vida podamos compartir la justicia de Dios en nosotros. Es importantísimo. Es el fundamento del Evangelio. Él murió por mis pecados para darme su justicia. Ahora soy justo no por lo que yo hago o dejo de hacer, soy justo por Él, porque Él es justo. Cuando Dios me ve a través de su Hijo justo. Pero la resurrección va más allá de eso. La resurrección va a hablar de tu testimonio, de haber tenido el encuentro con este Cristo resucitado y una vida de consagración, una vida de pasión, una vida de valor, una vida de sacrificio, una vida de piedad, que eso se llama santificación, que necesita mi vida mostrar ahora mismo. Así que, hermanos, sigamos adelante. No solamente mirando y contemplando la muerte de Jesucristo, sí, es valiosa, pero contemplemos la ascensión de Jesucristo. La resurrección de Él, eso es lo que importa, el poder que Él tiene ahora, que ha sido dado a mí, delegado a mí. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Sería triste seguir viviendo derrotado cuando yo puedo ser victorioso por la resurrección de mi Señor Jesucristo. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar.